Saludos a todos, muy buen Nikanash. Bueno, aquí ahora estamos en el programa Nikanash, este 15 de agosto, uno lluvia, sequiagüit, inicio de trecena. Toma en cuenta a los demás, cultiva el amor, en cofre ajeno, no te metas, en el plato de otro, no te reclines. Este sería el consejo del día de hoy. Y bueno, recordamos que es el programa Nikanash, estamos en el vamos para allá. El número de programa Chiknawi Wali on Chiknawi. Y bueno, es el nueve veintenas, unidades, que sería el 189. Y al ver estos números vigesimales, me estaba acordando alguna vez hace un tiempo cuando empezaban con esto por ejemplo, del 11-11, que supuestamente se abrían portales y no sé qué tantas cosas por coincidir estos números, arábigos, ¿no? Y bueno, al ver estos números vigesimales, me quedo pensando, depende de cada situación. Esto para la cultura occidental, pues no significa nada, ¿no? Pero pues aquí vemos dos nueves, y bueno, en la transmisión del 13 de agosto, pues recordábamos cómo hay estas supersticiones, ¿no? Que son pues, de la gente, pues, digamos así, masivamente, y pues, ahora me viene a la mente justo eso del 11-11 como pues una superstición actual, ¿no? Pero bueno, saludarte primero, Frank, ¿cómo estás? Bien, Chinawi, hablando de los números, recuerden, compañeros, que la escritura de punto y barra es propia de toda Mesoamérica, no es solo de los mayas. Se suele pensar que son números mayas, pero eso es solo porque no se han estudiado los códices, pero los códices mexicas y náhuatl en general están llenos de números de este tipo. Eh, Esta escritura no la inventaron ni los náhuatl ni los mayas, la inventaron los olmecas, o por lo menos los olmecas fueron los primeros que dejaron testimonios arqueológicos con este tipo de escritura. Es posible que le hayan inventado un pueblo anterior a los olmecas, bastante anterior, ¿eh? Solo que ese pueblo no dejó piedras o no se han descubierto. Y por los testimonios en madera o papel o algo se perdieron hace milenios. Pero ya hace 4.000 años esta escritura estaba presente en Mesoamérica, lo sabemos por una inscripción calendárica que es del aproximadamente 1870 a.C., que aparece en la zona de influencia olmeca. Y pues eso indica que desde entonces se usaban bien esos números. Ya hacia el 1000 a.C., esos números aparecen con profusión en las estatuillas y en los monumentos olmecas. Por esa fecha, hacia el 1000 a.C., comenzaban los mayas a alcanzar su primer esplendor. Los mayas tuvieron dos grandes esplendores, uno en el periodo clásico, que es más conocido, y otro gran esplendor 1000 años antes, que fue realmente cuando se construyó la gran civilización maya, hace unos 3000 años. Y por supuesto, ya para entonces todo el mundo usaba este tipo de numeración. Los olmecas no solo fueron los antepasados de los mayas, fueron los antepasados de todos los mesoamericanos, todos. De manera que no es raro encontrar esta numeración incluso hasta el norte. Por lo tanto, salgamos de prejuicios populares y en gran medida también académicos respecto a la numeración y demás. Este tipo de números es la sencillez misma, son un palito y un puntito, no era nada difícil de representar la cantidad. Por otro lado, el sistema de órdenes sí es más difícil, pero el sistema de órdenes, Anahuac en realidad no era más que el reflejo del calendario. Así que todo pueblo anahuaca que usara el calendario usaba un sistema de órdenes. Así de simple. Lo único que había que hacer era poner la cantidad junto al signo del día, del mes, del año, del paquete de años. Si tú pones la cantidad, ya estás haciendo un sistema ordinal. Tenían también la costumbre de llevar un calendario paralelo, que era estrictamente vigesimal, es decir, 1 por 20, por 20, por 20, por 20, por 20. Bueno, escribe una fecha en ese calendario y verás que sale la numeración ordinal mesoamericana. En mi opinión, esta numeración no fue inventada de profeso, sino que lo que se inventó fue el calendario. Y de pronto los matemáticos y los constructores, los arquitectos se dieron cuenta de que no solo
se podía representar cantidad de días transcurridos, sino también números de manera abstracta, y empezaron a experimentar con esto. Calendario, por supuesto, necesita la existencia del cero. Es un calendario cíclico, por lo tanto es un calendario que no cuenta cantidades transcurridas a partir de un punto, sino cantidades que faltan para llegar a un punto. En este tipo de calendarios el cero es fundamental. Sin cero no hay calendario mesoamericano. Para quienes se preguntan cuándo, cómo se creó el cero, ya hay evidencia no, ya hay notaciones con cero, concretamente con un tipo de cero en forma de glifo de Venus, en estatuillas de 1200 a.C., que son olmecas. Y ahí aparece cero claramente representado. De manera que estamos encontrando uno de los pilares de la civilización anahuaca, que son las matemáticas y la representación del número. La simple enunciación del tonal del día de hoy nos permite entrar en un montón de cosas. En otro momento vamos a hablar, si ustedes quieren, de los significados esotéricos de los signos. Los signos, por supuesto, tenían dimensiones populares, pero también dimensiones esotéricas, sacramentales y demás, incluso dimensiones míticas, porque estos signos reflejaban lo mismo que pasa en el viejo mundo, ¿eh? Cuando tú te encuentras con los nombres de las constelaciones, tanto en Europa como en Asia, hay un mito detrás, hay toda una historia detrás. Y lo mismo pasaba en América, no es tan diferente. Pues bien, entrando al tema. Y bueno, con la trecena, ¿no? También, primero, ya que mencionabas los números, es la trecena de lluvia, pues es uno lluvia, y bueno, pues digamos, parte de los simbolismos con el lluvia es que es del oeste, es de color negro, y también, bueno, la forma de este rumbo también es de media luna, porque es su elemento es el agua, y bueno, pues el agua pues, es color negra porque siempre es muy profunda, ¿no? Va hacia abajo. Entonces no hay algo que si cae y cae y cae, si no, nada la contienen. Por eso esa media luna la forma como una vasija, ¿no? También, también para que puedan conocer un poco de estos simbolismos y por qué de estos colores, ¿no? Eh, También hay algunas representaciones modernas donde pintan el agua pues, azul, hacia modo occidental, pero digamos el simbolismo original pues, es el negro, ¿no? Sí. Esto que mencionas, Sinawi, a veces un día lo tratamos con más calma, pero así muy brevemente quiero decirles que los 4 elementos que marcan a los tonales están orientados a los 4 rumbos, ¿sí? Cardinales. Y cada rumbo tiene un elemento propio, y esos elementos le dan característica al tonal. Son, ante todo, elementos alquímicos, es decir, no son elementos químicos. No hay que, la palabra elemento, en principio, en el lenguaje europeo, no significa lo que hoy quiere decir un elemento químico, una sustancia irreductible, no. Elementos se usaban en el sentido de un estado de agregación de la materia. Así lo usan los textos antiguos de Europa, y así se quedó en el lenguaje universal, en el lenguaje simbólico universal. Esto es algo poco conocido. He leído por ahí varias críticas de que si los antiguos no conocían lo que era un elemento, pero un momento. Primero estudia a los antiguos y observa a qué le llamaban elemento. Cuando los antiguos hablaban de aire, agua, fuego, tierra, estaban hablando de los estados de agregación de la materia. La tierra es el sólido, después viene el agua, que es el estado líquido, después viene el aire, que es el estado gaseoso, y finalmente el estado plásmico, que es el fuego. Los diferentes tipos de fuego que podemos ver en la naturaleza. Incluso eso. Entonces, los antiguos querían significar grandes propiedades de la materia. No en particular de los elementos, que son más de 100, quién sabe cuántos, pero querían significar propiedades muy generales, muy absolutas. La materia significaba la capacidad de generar estructuras, pero la imposibilidad de fluir. Por ejemplo, cuando definimos un concepto, eso es un enfoque de la materia, un enfoque de tierra. ¿Por qué? Porque lo estamos limitando a las palabras que lo definen. Decimos, es esto. Un perro es así, así, así. Punto. Si un día hay una mutación y ese perro sale con un poder o algo, ya eso no cabe dentro de la descripción. La realidad nunca se cabe en una descripción, siempre va cambiando. Entonces, para eso existe el elemento agua, que es el elemento fluido, y representa en el lenguaje simbólico universal
y sobre todo en el Anahuaca, representa lo que va hacia abajo, porque la vida cotidiana, en nuestra experiencia, el agua siempre fluye hacia abajo, nunca hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir agua? Quiere decir, por un lado, el estado líquido de agregación, por el otro lado, la profundidad. Y por eso lo asociamos con el color negro. Después viene el aire. El aire se mueve en el centro, es la atmósfera. Los antiguos, como hoy, sabían, obviamente, que hay un mundo material abajo, un mundo celestial arriba y que en el medio está la atmósfera. Así que el aire es el elemento mediador. El aire ni sube ni baja, simplemente está en el medio. Así es en nuestra experiencia, ¿no? El aire no está fluyendo precipitadamente hacia abajo ni se está escapando hacia arriba. Es, por lo tanto, el elemento que media entre las cosas. Luego, Ik, el aire, es, también lo entendí como espíritu, es el mediador entre la materia y los dioses, lo espiritual. El aire lo pintaban de blanco, porque el blanco representaba simbólicamente, el simbolismo quiere decir la transparencia. Así que si ven algo pintado de blanco en un códice, significa que es transparente. Y finalmente tenemos el fuego, cuya característica, por lo menos el fuego que conocemos cotidianamente, es que fluye hacia arriba, va contra la gravedad, trata de escapar, asciende. Así que el elemento alquímico, fuego, representaba para los anahuacas lo que sube, lo que asciende. El agua es lo que baja, el fuego es lo que sube. Forman una polaridad que se llamaba tlachinole, precisamente agua quemada, lo que baja es lo que sube. Cuando se funden, entonces tenemos un estado de centralidad dinámico, a diferencia del aire que es un estado de centralidad estático. Por el otro lado, el aire es lo que fluye permanentemente, no hay manera de agarrarlo, mientras que la tierra es lo que no fluye. Eso forma otra polaridad en el pensamiento anahuaca. Ambas polaridades se cruzaban como una X, conformando el cuadro de los cuadros rombos. El cuadro es simbólico. No quiere decir que ellos pensaran que la Tierra es cuadrada, porque cualquiera que sepa un poquito de astronomía sabe que no es así. Ahora, los colores, el color del fuego, por supuesto, es el rojo, porque es radiante, ¿no? Rojo quiere decir luminoso, tonal rojo. Mientras que el negro, que es el color del agua, quiere decir lo invisible, también lo oculto, el nahual. Luego empezamos a encontrar otras relaciones. En cuanto al color de la tierra, el amarillo, en el simbolismo anahuaca. ¿Por qué la tierra amarilla? Porque el amarillo es el color que está en el centro del espectro de los colores. Cualquiera que sepa un poquito de pintura, y los anahuacas eran pintores, obviamente, saben que del amarillo nos lanzamos para el azul y nos lanzamos por otro lado para el rojo. ¿Ves? Pero el amarillo está en el centro, lo que vemos centralmente, el color que mejor vemos, de hecho, en nuestra especie. Pues debido a eso, el amarillo se hizo simbólico de estado central, lo que no se mueve, lo que no fluye. Y en segundo lugar, simbólico de fecundidad, porque a partir de él salen los colores. Luego, la tierra. Esto es otro elemento que sale, otro aspecto que sale del simple tonal, y hay muchos más. Vamos a irlo trabajando poquito a poco. Sí, es impresionante. O sea, cómo te puedes ir metiendo en cada parte del simbolismo, ¿no? Me quedaba pensando en esta parte del aire, del viento, es esa como en Hecatl Quetzalcóatl, ¿no? Lo vemos en las láminas y Sí, cómo lo pintan con esa trompa o le llaman pico de pato, que es justo como ese aliento de vida, ¿no? Y recordaba ahí por el libro que respira, sí, haciendo esas asociaciones con lo que está vivo, ¿no? Y justo lo que está en medio, lo que está no sé, pues en el Tlalticpac, o sea, ya ahí nos podemos seguir por muchos simbolismos, ¿no? Y cómo se van articulando, o sea, sí. ahí pues como De hecho, podemos. hay algo que les quería mencionar al respecto, pero ya que mencionas a Quetzalcóatl, vamos a hacer un ejercicio. ¿Por qué Quetzalcóatl está representado por el aire? Porque es Ejeca Quetzalcóatl. Iccuculcán, ¿por qué? Porque es serpiente plumada del viento, del aire. Porque los templos de la serpiente plumada son circulares. Como el emblema algo que vamos a hablar en otro momento es los signos geométricos asociados a los rumbos. Otra cosa que debemos hablar es los momentos astronómicos asociados a los rumbos. Es decir, hay un mundo entero que se va desplegando por aquí. Los cargadores de los rumbos que son, vamos a decir, un dios, por decirlo fácil, y una familia de, vamos a decir, dioses, que en realidad los dioses no eran más que atributos del tonal. ¿Ves?
pero la fuente le llaman dioses por simplificar. Ahora, ¿por qué Quetzalcóatl se asocia al aire? Piénsalo. Porque esto nos da una idea de que, una muestra, de que entender este simbolismo que es el más básico de la cosmovisión arahuaca nos permite adentrarnos en el resto de las cosas, son ya más complejas. ¿Cuál es la función de Quetzalcóatl en el panteón, en el santoral? ¿Cuál es la función de Quetzalcóatl? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Ven? El media entre la serpiente y el ave, entre la materia y el cielo, es por lo tanto el aire. Él además habla, que esa es la función del aire, la palabra. ¿Ves? Pero además es el que va guiando la evolución, primero biológica y después humana, el que guía la evolución. Por lo tanto, es la fluidez por excelencia. Te va, digamos, sutilizando tus expresiones. Hace que refines tu conciencia, que empieces a entender cada vez con más profundidad las cosas. Esa es la característica de Quetzalcóatl. Y esto se asocia con el aire, que también, y esto es algo que tenemos que hablar a continuidad, Jonathan, el aire representa el intelecto. Es decir, el aire está asociado al norte, que es el rumbo de la mente, de la capacidad intelectual. Por eso tú ves a todos los dioses muy pasionales y haciendo destrozo y medio, pero Quetzalcóatl está estudiando, es el que lleva los libros. Entonces, pues, como ven, es solo una muestra, ¿eh? Esto es solo una muestra de cómo es necesario entender el simbolismo básico para podernos entrar en la cosmovisión anahuaca. Exacto. Sí, y también un llamado de atención, si me permites, Jonathan, Sí. y es el siguiente. Si alteras el simbolismo básico, ya no te da la cuenta ni con la calendárica ni con nada. Esto no lo digo yo, lo dice un cronista del siglo XVI, dice que la prueba de que se sabía calendario era poder organizar bien el sistema de rumbo, elementos, el sistema cuatripartita. De hecho, dice así, cuando una persona no sabía calendario, se le decía, pone una expresión despectiva que quiere decir, no sabe ordenar los rumbos cardinales. Sí, y esto cuando estudias calendario, ¿cómo te das cuenta de esto? ¿Ves? Por ejemplo, cómo resolver ese día de más que hay cada 4 años. Tienes que estudiar el sistema para darte cuenta de qué es lo que pasa ahí. Si simplemente te saltas ese día o te saltas 5 días y demás, altera por completo el simbolismo secundario, entonces ya no te das la cuenta. En otras palabras, el tonal es el elemento, el átomo de la cosmovisión anáhuaca, el elemento básico, el ladrillo fundamental. Con eso se construye todo lo demás. Y ya ustedes se están dando cuenta que el tonal no solo construye días, veintenas, años y demás, sino que también construye unidades teológicas, unidades de conocimiento teológico, de conocimiento astronómico, histórico, etcétera. Porque hasta las eras históricas las ordenaban por tonales. Es más, las grandes eras, que eran los soles, ¿qué nombre recibían? Es el nombre de los elementos. Entonces, es importante aprender este detalle. Bueno, si queremos adentrarnos en la parte cultural, ¿no? ¿Sí? Adelante, por favor. Sí, pues también es otra forma de comprobar justamente, como comentas, el calendario, pues, porque si encajan, además de hacer correlaciones y todo, encajan los simbolismos, pues es también donde verificas, ¿no? Y ya vemos, por ejemplo, le partes toda la inercia si inicias en una hora distinta, y Claro. bueno. Claro. Mira, si le saltas un engrane al sistema, ya no te va a dar lo demás. El sistema está tan articulado como un reloj. Digamos que un relojero puede armar un reloj bien y te da la hora perfectamente, pero quítale un pin para que veas lo que pasa. Exactamente lo mismo con un nivel de orden un poco superior a un reloj, es lo que tiene el sistema cosmológico de Aragua. Luego tampoco es cuestión de intuir de que yo me imagino que es así o que yo nací en tal pueblo, así que yo me lo sé por automático. No, esto hay que estudiarlo. Lo Anahuaca es una civilización, no una aldea. Esto, repito, es para adquirir conocimiento intelectual. Simplemente no sustituye la práctica espiritual. ¿Okay? La práctica espiritual es un camino aparte.
Es tonal y nahual. Tonal y nahual. Bien. Entonces, otro asunto que quería mencionarles es, bueno, vamos a responder un par de preguntas que nos han hecho. Vamos a salir de esto. Invité a Omey a entrar porque las preguntas las está llevando él, ¿no? Pero parece que no está. Viajó creo que está por Teotihuacán en este momento, parece que no ha podido conectarse. La primera pregunta fue sobre la civilización amazónica. Ahí te envié algunas imágenes, sí, John, gracias, para ir viendo más o menos de qué se trata, ¿no? Hasta hace 20 años se suponía que bajo los árboles del Amazonas no hay nada, lo cual, fíjate, nos indica lo ingenuos que somos en la investigación. El hecho de que vieran los árboles ya te hace pensar que ahí abajo no hay nada. Es como si agarráramos a Mesoamérica, la llenáramos de selva y pasa con un avión que no ve nada. Si no hay que juzgar rápidamente ni sacar conclusiones de ausencia de evidencia. La conclusión siempre debe basarse en la evidencia. La ausencia no significa nada porque mañana puede aparecer algo que tú no tenías previsto, que nadie esperaba y de pronto cambia el panorama. Resulta que alimentar esta técnica, estas fotos que vamos a ver ahora, casi todas en realidad se están tomando a través de los árboles. Luego no es que hayan quitado los árboles para sacar la foto, ¿no? Sino que al desarrollar una técnica capaz de penetrar la vegetación y mostrar el relieve, fuimos capaces de ver algo que hay ahí. Yo me pregunto qué encontraremos el día que se pueda cartografiar en detalle, ¿no? Detalle con rigor de metros, debajo de los hielos o debajo de las arenas de los desiertos, quién sabe. Parece que la historia humana es mucho más grande y más antigua de lo que esperamos y resulta que el Amazonas, que está en el medio mismo de América, ha resultado ser un punto lleno de cultura. Si quieres seguir poniendo imágenes, están apareciendo estas evidencias de asentamientos, de geoglifos, pero los geoglifos parece que no eran simplemente adornos para que los vieran desde el aire, sino eran sitios que se aprovechaban para poner encima casas y demás, porque finalmente un geoglifo es un canal. Un geoglifo en el Amazonas, ¿no? Es un canal ancho por donde puede pasar el agua y demás. Era una forma de modelar el terreno. También ha aparecido en el Amazonas, hay quizás hasta un 10% de la tierra cultivable, ¿no? Del Amazonas, que es artificial. Esto llama la atención porque es una cantidad enorme. Son pero muchos millones de metros cúbicos de tierra, le llaman tierra negra. ¿Has visto hablar de eso, Jonathan? Y sí, se ha demostrado que está hecha con carbón y abonos y cosas, todo mezclado, y no es una capa pequeña, son capas a veces como hasta de 10 metros de ese tipo de tierra, lo que indica asentamiento tras asentamiento durante mucho tiempo, pero mucho tiempo, milenios. Y en un área tan enorme, 10% del Amazonas es más grande, yo creo que es como decir la mitad de México. ¿Ves? Y eso nomás en la tierra artificial, sin contar toda la demás que también se usaba. Luego, estamos redescubriendo una civilización perdida. Está dejando huellas y quiero que observen estas imágenes. Que esas huellas se parecen a las que aparecen en Mesoamérica o en el Perú, pero con un sabor arcaico, como si fueran precedentes. No como si los ingenieros del Amazonas hubieran ido a la civilización de Mesoamérica o de Perú y la hubieran estudiado, sino como si ellos hubieran creado eso y luego hubieran surgido los anahuacas y los andinos, ¿no? Pero es el mismo sistema de construcción, las mismas terrazas, el mismo orden, el mismo esquema de poner ciertos templos en el centro, en cierta forma, y luego ya las casas de la gente alrededor y demás. Se calcula que la urbanización en el Amazonas abarcaba entre 6 y 7 millones de personas, que para la época es muchísimo, muchísimo. Póngase a pensar que las grandes ciudades de Mesoamérica no pasaban de 160.000 personas. En Perú igual. Y en Europa eran menores. Donde único llegó a haber ciudades de medio millón de personas fue en China. Incluso hasta de 900.000 personas en China. Pero bueno, China tiene una densidad de gente y unas condiciones muy especiales. Pero a falta de animales de tiro, no sé,
bueyes, caballos y demás. La ciudad de América no podía crecer demasiado. 160.000 personas era la norma en adultos, ¿no? Era la norma en Mesoamérica. Bueno, el hecho de que aparezca ahora urbanizaciones en el Amazonas que por lo menos incluirían unos 6 millones de personas, nos está hablando un montón de ciudades grandes. Y si tienes una población así, nucleada, urbanizada, necesitas un montón de campos y otro montón de gente para suministrar alimentos para estas personas. Y necesitas carreteras y demás. Otra cosa que está apareciendo allá son carreteras rectas tipo Salvé, grandotas y largas, pero grandotas, muy anchas, docenas de metros de ancho, donde simplemente construyeron bardas y rellenaron eso con una tierra, digamos que no, que resistiera la vegetación, la amasaron, la apilaron, sabe Dios cuántas cosas hicieron y terminaron haciendo grandes carreteras para conectar sitios urbanos. Luego aparecen las carreteras, no se ve ni dónde terminan porque todo eso es selva. Es una investigación que apenas empieza, pero que está abriendo un capítulo enteramente nuevo en la historia de América. Sí, sigues pasando, por favor. Hablemos ahora de cuándo. Los vestigios más antiguos descubiertos son de hace 700 antes de Cristo. Y los más recientes son de poco antes que llegaron los españoles. Poco antes que llegaron los españoles a esa zona. Recuerden que lo siguiente. Los europeos llegaron primero a las zonas más urbanizadas de América, que estaban cerca de las costas y demás, por una razón lógica, llegaban en barco, e iban buscando oro y eso. Pero zonas como el Amazonas, que era tan difícil de penetrar, esas demoraron. Pero antes que llegaran los europeos al Amazonas, llegó la epidemia. Recuerden que el contacto entre continentes que estuvieron miles de años separados implicó que los de acá y los de allá tenían debilidades frente a ciertas enfermedades. Las enfermedades de Europa diezmaron. Digo diezmaron, pero en realidad se llevaron quizás hasta 3/4 partes de los moradores de América. No es de extrañar entonces que ya cuando los europeos llegaron al Amazonas, todo eso estaba cubierto por la selva y ni siquiera se dieron mucha cuenta de lo que había debajo. En algún caso, encontraron un par de casos, encontraron restos de ciudades y eso les hizo pensar que a lo mejor había algo, ¿no? Pero no tenían técnicas para seguir adelante. En otras palabras, la civilización del Amazonas estuvo boyante hasta que llegaron los invasores. También fue invadida, también fue destruida, pero ya no por las espadas, sino por los virus. ¿Cuándo empezó realmente esta civilización? Aquí vamos al detalle. Las producciones más antiguas ya urbanizadas del Amazonas son de poco antes de la era cristiana. No son tan antiguas. Pero hay que tener en cuenta que esto apenas empieza a investigarse ahora. Apenas. Si no llegan ni 20 años esta investigación andando, para poder establecer periodos antiguos, mientras más antiguos, más difícil de entender. Hay que seguir investigando muchísimo. Si pones la otra, creo que ya con esa terminamos la serie del Amazonas. ¿Sí? Hay un detalle que deben tomar en cuenta. Estas ciudades, estas sociedades, no aparecen en un estado primitivo de desarrollo, sino que ya están claramente definidas sus estructuras arquitectónicas, su organización, sus estratos sociales, sus formas de producción, está totalmente definido. Es decir, esto tuvo que haber tenido un precedente. Tuvo que haber habido milenios de intentos antes de esto. Mi opinión, también tengan en cuenta otra cosa, los descubrimientos se están haciendo en los bordes del Amazonas. Todavía no se ha penetrado realmente. Mi opinión es que las sociedades amazónicas son muy antiguas. Ahí les puse unos dibujos rupestres, a ver si me los muestras. Estos dibujos tienen 12.000 años. En particular este, por ejemplo, es un saliente rocoso que mide kilómetros. Está todo cubierto de dibujos, kilómetros de dibujos. Es un gigantesco libro. Si todo esto se pusiera en una página en papel, signo por signo, en su orden, serían varios volúmenes de escritura. El pueblo que hizo eso hace 12.000 años no era un pueblo primitivo. Era un pueblo antiguo, pero no primitivo. Era un pueblo que ya tenía forma de escritura, porque eso es escritura, forma de numeración, y que necesitaba además tener un mural tan enorme,
sabe Dios con qué propósitos. Pero eso indica mucho esfuerzo para construir una cosa así. Luego, mi impresión es que ya desde hace unos 10.000 años empezaba a haber intentos civilizatorios en el Amazonas. Hay algunas plantas de las civilizaciones de Anagua y Tahuantinsuyo y algunos animales también simbólicos que son llamativos. Por ejemplo, la presencia permanente del ocelote, del jaguar. Es un animal selvático. Es un animal que pega más para una cultura amazónica que para culturas de montañas como el Perú o en un sitio donde no es tan abundante ese animal como México. Entonces, el cacao es una planta que no se sabe de dónde surgió, pero apunta todo que fue hacia el Amazonas. Incluso el maíz. Hay discusión sobre dónde surgió el maíz, pero tanto en las zonas del Perú más antiguas, ¿no?, donde aparece el nacimiento más antiguo del maíz, y en Mesoamérica, el maíz ya aparece grande, formado, desarrollado. Sigue faltando un eslabón, ¿no?, entre el maíz más primitivo y su forma ya desarrollada. Y estamos hablando de que el maíz en Mesoamérica aparece desde hace más de 9.000 años. ¿Ok? Y ya entonces estaba perfecto. También hay un salto genético que no quiero abundar en esta hora porque además ni sé de esas cosas, pero sí que no se ha logrado encontrar un paso a paso entre el teocintre y otras formas muy anteriores, muy primitivas de maíz y el maíz actual. Hay demasiados saltos genéticos. Es como si faltara ahí varias plantas antiguas que no se han descubierto y un pueblo que las cultivó durante milenios para conseguir el maíz. Si esta idea, que es solo una hipótesis, está en lo correcto, el maíz habría surgido en el Amazonas, junto con otros elementos de la cultura. Por ejemplo, Piña Chan decía los olmecas venían del Amazonas, por lo que estaba simplificando mucho, pero apuntaba a algo. Y es que los estilos más antiguos, tanto de Mesoamérica como del Olmeca y Chavín en el Tahuantinsuyo, tienen un aspecto selvático. Hacen culto de la selva, de los animales de la selva. Y aparecen casi de repente y con un estado de esplendor estilístico y simbólico ya total. De hecho, lo que se ve después de Olmeca y Chavín para acá ya es casi como la decadencia de esos estilos. Entonces, a ver, eso no se inventó de un día para otro. ¿Dónde surgió esto? Mi impresión es que hubo una civilización en el Amazonas. Y esto explica detalles del calendario, por ejemplo. La presencia permanente del Ecuador en el calendario, que es el eje de todo el sistema. ¿Ves? Porque si tú no marcas el Ecuador, no puedes marcar distancias desde el Ecuador para medir los pasos cenitales del Sol. ¿Ves? Así que, aunque no lo tratamos generalmente el tema del Ecuador en el calendario, pero cuando dice pasos cenitales del Sol, está diciendo distancias desde el Ecuador. Eso tiene que estar medido primero. Mi impresión es que allí surgió algo y surgió una sociedad que aprovechó su presencia en el Ecuador para desarrollar la astronomía. La astronomía del Ecuador es muy especial. Es algo que no se puede hacer en otras latitudes. En el Ecuador todo cuadra. Y se lo dejo ahí. Son especulaciones. Mi impresión, pronto va a haber hallazgos todavía más espectaculares en el Amazonas, en el sentido de más antiguos, ¿no? Para mí lo espectacular no es tanto eso grande, monumental ni nada, sino que pueda reconstruir el linaje evolutivo de la cultura. Creo que cuando se metan a estudiar ya en el terreno, y no solo con un aparatito, un dron que va lanzando rayos, cuando entren al terreno, cuando de veras van a aparecer las cosas. Tengan en cuenta otra cosa. Estas ciudades que hemos visto es lo que hay por encima, ¿ok? Porque el dron no penetra abajo. Va a tener que ir más adelante el arqueólogo y excavar la tierra y ver cuántas capas y cuántos niveles de construcción hay. Es como pasa, digamos, en la ciudad, en la misma Cholula, que es una ciudad que todavía está viva, vaya. Pero si empiezas a excavar, llegas a hace 4 o 5 mil años y ya era ciudad. Entonces, creo que va a haber sorpresas en el futuro amazónico. ¿Algo que quieras comentar, John? Sí, me quedaba pensando justo en esta tierra negra, ¿no? Que comentabas, A terra preta, sí. exacto. Y
veía el ejemplo de aquí, ¿no? De Tenochtitlan, cómo se le ganó ese espacio al lago, y lo vemos en las chinampas, cómo también se va haciendo esta transformación de, digamos, lo natural, y pues también varias ciudades olmecas, ¿no? Que desviaron ríos y se puede ver desde la parte de arriba, por ejemplo, esta serpiente transformada, ¿no? El río en serpiente, y bueno, ¿y de dónde salió todo eso, no? Pues es Y justo además, lo ¿por que... qué los olmecas llegan justamente a las zonas lacustres, pantanosas y a los ríos Ujú, de Anahuac, no a las zonas altas? ¿Y por qué de inmediato aplican una tradición de transformación del terreno que parece haber surgido en una zona de ríos? ujú, Eso es un detalle. Incluso en los Andes, donde aparece, por ejemplo, Tiahuanaco, desde el 1000 antes de Cristo ya empieza a aparecer. Y te encuentras que la ciudad era sostenida por chinampas. Están ahí a unos kilómetros. Así se mantiene el cultivo de chinampas. Estás viendo que desde entonces había chinampas en esa zona. Luego, parece que hubo un periodo en América de un pueblo, si es un pueblo andino, tiene que vivir de chinampas, obviamente, porque ahí no hay praderas para sembrar. Hay que construir el terreno que se inunda cada año, hay que hacer camellones y cosas así, ¿no? Eso son las chinampas. ujú, Eh, sí, parece que todo indica un origen amazónico, es decir, para los andinos un origen del norte y para los mesoamericanos un origen del sur. Hay que tener en cuenta que el Amazonas, el Ecuador, está a la mitad exacta, la distancia exacta, a la mitad entre el núcleo civilizatorio mesoamericano y el núcleo civilizatorio andino. Distan 14, 15 grados de distancia. ujú. Eh, Muy bien. Bueno, creo que También. cumplimos con el pedido, ¿no? ¿Qué decías? Sí, sí, es que también me quedé pensando ya que lo mencionamos, también rompe con esta imagen del buen salvaje, ¿no? Porque justo él es natural, encuerado, digamos, Claro. va con la naturaleza, vive en armonía, es todo amor, porque bueno, imagínate, ¿no? Si transforman la naturaleza, digo, no me refiero a que vayan a destruir la naturaleza, ¿no? Usan los elementos y los aprovechan, apropiadamente, tanto que van a meterle una pirámide una planicie para romper En el llano, la una pirámide naturalidad. bien cuadrada para que se note que es artificial. Y en la montaña, contra la punta para hacer una ciudad. Entonces, es el intento humano de entrar en la naturaleza y usarla a su favor. No de fundirse con ella, sino de usarla con toda la liberación y construir una artificialidad. Eso aparece en todas las civilizaciones. No hay civilización sin esa voluntad. Nosotros mismos que estamos aquí conectados, ¿qué estamos haciendo cuando usamos bits para comunicarnos por esta vía? Estamos sosteniendo satélites, que significa sostener pozos petroleros para poder mandar los satélites, significa sostener minas y un montón de cosas, pero miles y miles y miles de cosas para podernos comunicar. Además, el laboratorio científico, todo eso es artificialidad. Por eso usar el Internet para hacer propaganda eh, naturalista o del buen salvaje y demás es hipócrita. Hipócrita para quienes comprenden, para quien no lo comprende es simplemente ingenuidad. Los anahuacas, los andinos y los americanos en general, por supuesto que tuvieron que hacer pactos con la naturaleza, de otro modo no hubieran sobrevivido. Pero eso no significa que fueran seres naturales, eran seres humanos. Y lo que caracteriza al ser humano es que se sobrepone a los dictados de la naturaleza. Si simplemente fuéramos a ser natural, bueno, a los que están predicando la vuelta a la naturaleza, primero tiren el celular. Lo primero. Aprendan a caminar sin zapatos y sin ropa por el monte. No, no, la mochila de comida no. Hay que ir a comer al monte. Yo he hecho la experiencia muchas veces en mi vida y no es tan sencillo. ¿Ok? Se lo estoy diciendo de forma irónica. Por supuesto, no lo hagan porque pueden morir. La naturaleza es brutal, es despiadada. Por eso, en la cosmovisión anahuaca, como en la cosmovisión andina, no surge la naturaleza, no hay una naturaleza.
Ahí está una deidad que tiene bocas, colmillos, cuchillos por toda la coyuntura y por todo su cuerpo. Y que si te descuidas te absorbe. Esa es la realidad en que vivimos. Ah, Exacto, y ahí, de ahí la, digamos, la toltequidad, pues hasta por su nombre, ¿no? De tol, de tule, de, bueno, de una empalizada de, para proteger, y recordaba una cita, no la recuerdo, así a, digamos, tal por cual, pero los, digamos, los dioses o estas, les decían que si ellos cuidaban la ciudad, ellos les darían el eso aparece en conocimiento a el la Popol. humanidad. Es una, no solo una frase, es toda una eh, historia que se relata, son varios párrafos que describe justamente el momento en que el ser humano dejó de ser animal y se transformó en un ser intencional, cultural. Y la serpiente plumada les dijo, bueno, la marca de esto que ustedes están haciendo ahora es una ciudad. Si ustedes construyen una ciudad, pasaron la prueba. No quiero que vivan en cavernas, no quiero que vivan a la orilla del río. No, no. Construyen una ciudad. Si ustedes la hacen, nosotros, es decir, la serpiente plumada, les vamos a dar el conocimiento. Es decir, los vamos a visitar y vamos a elevarlos culturalmente y espiritualmente. Y ese fue el contrato social en Anagua, quedó muy claramente descrito en el Popol Vuh, y todas las ciudades y todos los estados y todo lo que se hacía, que finalmente tenía en cuenta ese contrato, es decir, la obligación de sobreponernos a la naturaleza no quiere decir que nos enseñoreemos de ella, porque además sería tonto pensar que vamos a ser los dueños de la naturaleza. No, sobreponernos a nuestras limitaciones naturales, porque el único modo de evolucionar es ir más allá de las limitaciones. En el momento que renunciamos a trascender nuestros límites, ya nos quedamos ahí plantados, ¿no? Creo que esto responde la pregunta del oyente que quería saber del Amazonas, ojalá nos esté escuchando. Y vamos a responder otra pregunta ahora que es sobre temazcales. Así es. La palabra temazcal significa, cal quiere decir lugar cerrado, o como cal no es propiamente una casa, eso es chantli, pero cali es una habitación, una bóveda, un horno. Temazcal quiere decir propiamente horno, es decir, un lugar donde hay calor o donde se genera calor. Es un temazcal. El temazcal antiguo en Anagua no era tan simple como el de hoy, pues se le dedicaban energía. Generalmente solía ser una casita, una caseta para generar el calor que se transmitía con tubos, otra caseta adelante que se llamaba Xochical, que quiere decir el espacio o la sala florida. En el Xochical es donde la gente permanecía y se daban los ramazos con plantas aromáticas y eso, por eso se llama Xochical. Alrededor había una alberca, ¿ves? Para salir a despejarse un poco de agua y demás. Esos eran los elementos que tenía eran tres elementos. El temazcal era una práctica, pero muy, muy común. Han aparecido montones de temazcales arqueológicos, montones. Eh, de hecho, no es posible hacer un inventario exhaustivo de ellos por lo siguiente. Cuando tú te encuentras una planta de un temazcal prehispánico, no sabes distinguirla de una sala cualquiera, ¿ves? Así que hay un montón de espacios junto a las pirámides y en las casas y donde quiera que tú dices, bueno, esto era una sala o una cocina o un temazcal. Si se destruyeron las paredes ya no sabes qué función tenía. En algunos casos se han conservado las paredes y el techo y como son bajos, uno se da cuenta que es justamente para estar ahí adentro sentado y demás. Temazcal es el término náhuatl, en maya le llamaban actum, que quiere decir, ac significa bóveda o arco o techo también. Tum, piedra. Actum era el nombre propio de Temazcal en esa época y también el nombre de las grutas. No de una cueva grande, pero sí una gruta. Eso se llama Actum. En la actualidad, las zonas mayas, que ya no son muchas donde se conserva el temazcal, le llaman mashcal, que es obviamente una aféresis, es un pedido del término náhuatl y se le cortó un pedacito. Eh, Algo que puedas platicar, yo.
Pues sí, justamente vemos en distintas zonas, ¿no? Me recordaba Ekbalam, tiene su propio temazcal a la entrada, y bueno, pues así en varias zonas está, también por distintos lados, no solamente, digamos, no es una constancia, ¿no? No es una constante que queden, este, en un lugar en específico. Lo he visto así en zonas, en distintos lugares, no solamente en distintas orientaciones, pero sí me recordé justo eso, ¿no? Que ahí en Ekbalam está justo a la entrada de la zona, pues como, Sí, en Tula he visto varios que parecen temazcales. A la entrada de la pirámide de Cuicuilco hay un temazcal oval o una salita pequeña de forma oval, eso parece haber sido un temazcal. Y así por muchos lados. Suelen estar también debajo de las escalinatas de los templos. Ves de pronto una pequeña puertecita, entra y adentro hay una habitación semicircular o cuadrada. Y eso obviamente es un temazcal. Aquí están viendo cómo era el temazcal con una alberquita delante o a un lado, en este caso, una sala donde estaba la gente, en este caso auspiciada por Tosi, que es, Tosi quiere decir nuestra abuela, que es como decir la tierra. Y a otro lado, pues propiamente lo que es la bóveda del temazcal en sí, del horno, ¿no? Y pues los elementos que se usaban, ¿no? En lo que es la sala en sí de estancia, el horno solía ser circular y en forma de bóveda, generalmente, pero lo que es la sala de estar solía ser cuadrada. Esto tiene una razón. Cuando tú tienes un muro curvo, tiende a radiar hacia la parte de afuera, ¿ves? Tiende a radiar. Pero si tienes un muro plano, ya no es tanta la tendencia a radiar. Por lo tanto, un temazcal cuadrado conserva más el calor que un temazcal circular, ¿no? El techo plano conserva más calor. Si lo pones en bóveda, radia para afuera. Claro que es una radiación minúscula en la actualidad, eso ya da igual, porque tenemos elementos muy buenos para calentar un temazcal, pero antiguamente no era tan sencillo, había que ir a carrear la leña, una serie de cosas, de modo que los constructores preferían hacerlo plano para, para conservar el calor. Sí, a ver si nos ponen alguna otra imagen. Sí, el temazcal estaba en toda Mesoamérica y más allá, en Centroamérica, en el norte. Los pueblos del norte todavía usan temazcales, varios tipos de temazcales. Algunos eran como aquí, como Managua, que es simplemente una construcción encima del terreno. En el norte también hacían un temazcal especial que era excavado. Con los pueblos nómadas, en vez de hacer una construcción, lo que excavaban este temazcal, usaban la misma tierra de pared y encima ponían carpas. Eh, si pones la siguiente, por favor. Me siento algo agotado ya. Este es un temazcal prehispánico, descubierto en Salvador, que nos da fe de lo bien que los hacían. Le prestaban atención. ¿Por qué los anahuacas hacían temazcales? Por lo mismo que los pueblos del norte de Europa hacen temazcales. Temazcales aparecen en toda la tierra. Algunos pueblos le prestan más atención y otros menos. En el norte de Europa, por ejemplo, los pueblos que viven en los países escandinavos, eh, usan temazcal porque en invierno hay tanto frío que es el único modo de bañarse, ¿no? Por lo menos en la antigüedad, donde no tenías agua caliente fluida por la tubería. Eh, y en Mesoamérica era una costumbre de depuración, pero quién sabe por qué origen. Realmente, desde el punto de vista fisiológico, no hace falta en Mesoamérica, porque no hay temperaturas extremas, pero está presente en todos lados. El temazcal no solo se usaba para bañarse, era la práctica normal que la familia cada cierto tiempo, por cada 5 días, se metiera al temazcal. Era el temazcal familiar, no el temazcal del barrio. Aparte de eso, había en las entradas y las salidas, en las puertas de los pueblos, había temazcales públicos donde tú pagabas y bueno, pues estabas allí tantas horas y había una señora que te rameaba que se dedicaba a eso. Eh, las grandes ciudades tenían temazcales que ardían permanentemente, día y noche, permanentemente, porque siempre estaban pasando gente por ahí cuando llegaban después de una caminata de días, claro que querían refrescarse y limpiarse.
El temazcal tenía básicamente un uso higiénico, así, higiénico. No aparece ninguna mención de que hubiera que entrar a un temazcal para hacer oficios religiosos o de que temazcal fuera parte del culto, no aparece mención. Sin embargo, si hay todo un libro, se conserva todo un libro maya, que se llama Ritual del Huacap, que describe el nacimiento del niño dentro de un temazcal. Luego el temazcal se usaba para recibir a los niños. No se imaginen un charco de fango, ¿eh? Un temazcal bien construido, donde podía estar ahí adentro el médico, la partera, la parturienta, con condiciones higiénicas y demás para recibir al niño, porque no les gustaba que el niño saliera directamente hacia la luz, ni al aire abierto, ¿no? Sino que hubiera un momento de transición. Un momento que duraba 4 días. El niño se mantenía 4 días dentro del temazcal y ya después salía. Luego era como un segundo parto a los 4 días. Y eso lo hacían, supongo, para evitar ciertos problemas que pueden quedarse grabados en la conciencia del niño debido al cambio tan abrupto, ¿no? De salir al exterior y de pronto ver la luz, ver todo. Entonces le iban dosificando esas sensaciones. Luego, el uso en el parto no hay duda ninguna. Y repito, no eran los temazcales actuales. Eran temazcales bien construidos, porque si tú te pones a parir en un temazcal actual, probablemente estés contaminando al niño de manera terrible, ¿no? Entonces, era todo muy bien medido. También para que la madre y el niño pudieran estar 4 días dentro de un temazcal, te imaginas que tiene que haber condiciones, ¿no? Y luego no estaban solos, estaban siendo asistidos. Este libro, Ritual de los Huacas, describe el nacimiento del profeta, del niño que después fue profeta dentro del temazcal. Por lo tanto, el temazcal sin duda ninguna tenía un simbolismo místico, porque finalmente el temazcal no es más que el vientre de la tierra, es el embarazo de la tierra. Y de ahí salimos nosotros, que somos los hijos de la tierra. Eso es lo que significa. Y por eso es que tenía también una cierta función y un cierto simbolismo religioso. Por ejemplo, una de las cosas que hacían los curas en la colonia era revisar los temazcales. De hecho, no les gustaban los temazcales, porque para esconder las estatuas de los dioses y demás, la gente lo escondía en el temazcal. Luego el temazcal sí se asociaba de alguna manera con la religiosidad. En la medida en que se va perdiendo esta práctica y en que pierde función la religión anahuaca, el temazcal empieza a adquirir otras funciones. En la actualidad ya es más una cuestión de los temazcales, por ejemplo, de los hoteles y de los sitios turísticos y demás. Es una cuestión ya más de un show que otra cosa, ¿no? En esa misma medida se le empiezan a añadir al temazcal aspectos rituales, cosas así. Es una tendencia natural, pierde función y adquiere una segunda función. Su función natural ya no tiene sentido porque todos tenemos baño. Entonces adquiere una segunda función que ya es simbólica, representa el pasado. Y como representa el pasado, tienes que hacerlo de cierta manera, ¿no? Esto de meter las piedras con las llamadas puertas, es decir, la puerta del norte, la puerta del este, la puerta, que no son puertas literales, se llama puerta cada vez que tú entras. Un paquete de piedras, 13 piedras a diente, una cosa así. Esto te hace hoy porque los temazcales de hoy son así rústicos. Pero en el pasado, como ustedes vieron en las imágenes, temazcal tenía un horno al lado. No estaban metiendo piedras, ni mucho menos. Cuando metes piedras ardientes en medio de un temazcal, a menos que seas muy cuidadoso, es inevitable meter smog, porque las piedras vienen con partículas de hierba y de materia orgánica que uno no lo va a ver, pero genera gases tóxicos. Entonces, si hacen temazcal, sean cuidadosos, tengan en cuenta que en el pasado le prestaban verdadera atención a esto. Si tienen que hacer un temazcal rústico, pues no hay para hacer uno mejor. Sean muy cuidadosos con las piedras, dónde se queman, qué elementos tienen, si se ponen en contacto con la madera o no, para no meter gases tóxicos. Yo una vez participé en un temazcal que se hizo en un pueblo de México hace de esto, Dios mío, hace de estos 29 años. Y en cuanto entré, yo no sé, no olía, pero algo en mí me dijo, espérate, esto no es aire, esto es otra cosa. Y me salí y me dijeron un montón de cosas que estaban adentro. Y fíjate que como a los 20 minutos hubo que sacarlos, estaban prácticamente desmayados, hubo que sacarlos. Porque el temazcal tenía una fisura por un lado y todo el smog del horno fue entrando.
y lo que se hizo fue una cúpula de gases. Entonces hay que ser cuidadosos. También después en ese mismo lugar, como 4 o 5 años después, fue ya más grave, fue un supuesto chamán que estaba haciendo unas limpias y demás, metió a sus pacientes en el temazcal y todos murieron, incluso el chamán. Estuvo a punto del Estado de meterse y prohibir los temazcales para que no siguiera habiendo disparates de eso. Por lo tanto, cuando se hacen las cosas descuidadamente, cuando se usan las fuentes, las raíces, las cosas del pasado de una manera descuidada, podemos incluso destruirlas. Porque si el Estado dice prohibido los temazcales porque están matando gente, sabe que tiene razón. No quedó por el Estado, quedó por los temazcaleros. Así que mi respeto, mi saludo a los temazcaleros que lo hacen bien, que hay gente que lo hace muy bien. Y a los que lo están haciendo así improvisadamente, no jueguen con su respiración. Eh, este, si quieren aprender más de temazcal, pues yo no sé nada de esto, pero si quieren aprender más de temazcal, les remito a un libro de la Universidad de Chapingo, un volumen como de este vuelo, de este grueso, eh, dedicado enteramente a los tipos de temazcal y cosas así. Yo no me opongo al temazcal ritual, pero si van a hacer temazcal rituales, una cosa, no le suba mucho la temperatura, que esto de que soy guerrero y me tengo que estar asando acá adentro es una estupidez. Eso solo alimenta el ego. Combinen equilibradamente fuego y agua. No le suba mucho al fuego. Tiene que haber fuego y agua. Temazcal es el sitio de la Tlachiloli. Simboliza una transformación aquí que tiene que ser con las dos polaridades equilibradas. No exageren el tiempo. Y tengan en cuenta detalles como, por ejemplo, la presión de la persona, una serie de cosas, ¿no? Eviten el problema, cuidemos las raíces. Exacto, y bueno, me quedaba pensando justo en eso que siempre les repetimos, ¿no? Siempre si van a hacer algo, pues estudienlo, estudien antes cómo, hacerlo, no, no te va a llegar el conocimiento de manera, espontánea, no te vas a iluminar, eh, tienes que estudiar las cosas. Si vas a meterte a justo hacer estos temazcales, pues entonces verifica bien todo, justamente como nos comentas, ¿no? Siempre, en cada aspecto, o sea, no, no hace daño, que nos pongamos a Claro, estudiar nunca investigar. está de más. Estudiar es una Exacto. garantía para muchas cosas. Por otro lado, mis felicitaciones a quienes quieren mantener la práctica de temazcal, porque es una costumbre valiosa y supongo que en el futuro incluso se descubran nuevas cosas, nuevas aplicaciones del temazcal. Realmente es un buen momento el temazcal, siempre que se haga bien. En el pasado, el aire caliente se conducía por tubos de barro. ¿Okay? A veces había temazcales grandes como una casa grande, así, donde cabía un montón de gente. Y tenían el fuego, pon que a 10, 20 metros. Eso conducían solo el aire caliente, no el smog. Por supuesto que quien construía esas cosas era una persona que sabía, entendía cómo funciona el fuego, cómo funcionan los gases y demás. Porque de otro modo hubiera habido accidentes. No le estoy diciendo construir nada tan sofisticado. A mí me parece bien el temazcal siempre que se haga con cuidado. Y con Ujú. eso creo que respondimos la pregunta. Sí, sí, y bueno, pues también recordaba cómo hay tecnología, ¿no? Hay varias ollas, por ejemplo, este, que eso de los tubos de barro que me hizo recordar, donde, digamos, se pone a calentar, pero tiene su asa incorporada, porque son unos tubos que dejan salir el aire, entonces tú la puedes agarrar y no te quemas, aunque el contenido esté Curioso. caliente, ¿no? O también hay unas llamadas ollas express que tienen forma como de un ave, y deja salir por el pico, cuando hierve el líquido, por ahí sale el vapor, ¿no? Sí, silba. Eso se hace de Exacto. cierta manera para que meta un silbido. Es un pájaro cantando. Sí, la verdad es que los antiguos sabían usar los elementos que tenían a mano. Por otro lado, recuerden una cosa, el rescate de las raíces no consiste en rescatar detalles, ni en mimetizar, ni en tratar de parecer antiguo, ni mucho menos. Las raíces no son la parte antigua de un árbol. Que no las veamos no significa que no estén ahí, hoy, en el presente. De hecho, el árbol puede desaparecer por arriba, pero las raíces vivas significa que todavía ese árbol puede fructificar. Por lo tanto, las raíces también pertenecen al futuro. Luego, no se trata de imitar, sino de funcionalizar. ¿Qué función tenía esto? ¿Me funciona hoy?
Bien, si ya no me funciona, bueno, es un detalle puramente simbólico, ¿no? Pero si me funciona, vamos a rescatar eso. En la iglesia tolteca no se usa el temazcal como práctica instituida, ni mucho menos, simplemente se deja criterio de que quiera. Si un día hay un buen parque de edificios y demás, pues quizás venga bien tener un temazcal para ciertas funciones tanto simbólicas como terapéuticas. Si se usa el temazcal en terapia, mucho cuidado, ¿ok? No es una receta mágica. Sirve para unas personas, para otras no. Hay gente que no debe entrar a ese choque tan rudo. Y para saber eso hay que saber un poco de medicina. Luego también un saludo a los chamanes populares. Hay que estudiar porque está la vida de la gente del pueblo. Y también no cualquiera sabe y conoce los usos de las hierbas, ¿no? Puede ser muy simple y lo combinan con otra cosa y le causa Sí, hasta por eso es algo una bomba, claro. Claro, en la exacto. antigüedad, ya que lo toca yo, en la antigüedad, para ejercer la medicina había que estudiar décadas y el Estado te estaba vigilando. Y había leyes muy duras con respecto a la medicina. Si una persona se dedicaba a curar sin haber estudiado de verdad, lo metían preso y hasta podían ejecutarlo. Así son las leyes que había respecto a la medicina en el pasado prehispánico. Una civilización, por supuesto, tiene que cuidar ese aspecto. Ya después, cuando se cae la civilización, el médico, el tísico, empieza a transformarse más bien en un curandero, porque es que no había dónde estudiar, ¿no? Y la tradición oral tiene el problema de que va perdiendo. La tradición oral por lo general no incorpora, sino más bien pierde. Y los huecos que le van quedando se sustituyen con lo que venga a mano. Y eso puede ser un problema. Por eso la posición de la iglesia tolteca es regular. Regular el ejercicio de la medicina, el ejercicio del chamanismo y demás. Eh, Regularlo sin invalidarlo. Una cosa es que tú regules, como se hacía antes, y otra cosa es que le metas el pie para que ya no funcione, ¿no? Sí, llegar a un equilibrio, a un pacto. Si vas a tratar con la vida de los demás, demuestra que puedes. Ujú. Exacto. Bueno, y vamos a saludar, ¿no? Ya a todos los que han estado acá con nosotros, a Ulises Tenorio, muchas gracias por toda la sabiduría ancestral de la náhuatl, me ha servido mucho en mi vida cotidiana. También muchas gracias a Huaycan por la aportación musical. Bueno, ya que lo mencionas, recuerda que pueden ir a Huaycan Oficial, ahí en YouTube. También está en Spotify, lo encuentran con Huaycan, también en Instagram o en el Facebook también lo encuentran, pueden ver. Justamente acaba de publicar este himno de Tenochtitlan con los subtítulos, para que puedan escuchar y ver cómo se escribe fonéticamente la letra de estas traducciones que hizo Frank. Lo pueden buscar por ahí, y pues, también sirve, ¿no? Como para aprender justamente, sí, funciona muy bien como recurso mnemotécnico, poder escuchar Sí, la letra y poder leerla al mismo tiempo. Sí, se te van grabando las palabras y justo las canciones, ¿no? sí, aprovecho el comercial que has hecho para responder una pregunta de Rosita Bucho que creo que funciona para mucha gente. Me preguntaba ayer Rosita sobre las canciones que está haciendo Huaycán, hasta qué punto son prehispánicas. A ver, vamos a deslindar esto. El texto es 100% prehispánico. ¿Okay? Los textos aparecen en códices náhuatl y mayas, donde se conservan en total deben estar en unas 300 canciones, quizás un poco más. Cantos, ¿no? Estos cantos se dividen en tres categorías. Cantos, baladas, no sé cómo llamarle, himnos, los himnos sacros que se usaban en los templos, y los conjuros. Los conjuros tienen unas características muy diferentes. Ahora, esto se conserva en gran medida, algunos porque, bueno, cronistas nativos o los propios nativos dijeron, ¿sabes qué? Como, digamos, los cantos de Xibalché entre los mayas, alguien dijo, esto está valioso, vamos a copiarlo, y de pronto se descubrió ese documento, ¿no? Otro porque los mismos padres que estaban persiguiendo las idolatrías, le llamaban idolatrías al culto prehispánico, pues necesitaban conocer
porque imagínate que en una iglesia estuvieran los fieles rezándole a Huitzilopochtli y el padre no sabe qué es eso. Y los fieles, claro, le van a decir, ah, no, esto es un himno a nuestro Señor Jesucristo. Entonces los curas tenían que aprender esas cosas y para aprenderlas tenían que estudiarlas, transmitírselas. Así que con el ánimo de destruir, realmente conservaron muchas cosas. Es una ironía de la historia y eso hay que aprovecharlo. Eh, Respecto a la música, no se conserva propiamente partituras de Anahuac porque los frailes que vinieron parece que no tenían educación musical, nunca las copiaron. Se conservan ciertas partituras ya con las formas, con la nomenclatura, con los términos antiguos en los cantos de los señores, partituras de dos tipos o quizás hasta de tres tipos, pero no se han descifrado. No ha habido un músico que se meta a trabajar eso. Eh, por lo tanto, no sabemos cómo sonaba la música anahuaca. Quedan dos o tres cantos populares que se sospecha que son anteriores a la invasión y se parecen a los cantos de Norteamérica. Así se parecen a los de Norteamérica, lo cual es lógico. Hoy distinguimos entre México y Norteamérica, pero Anáhuac era una sola en esa época y eran las mismas influencias culturales para arriba y para abajo. Yo me imagino que mientras más al norte vayas, más rústica haya sido la música, porque los pueblos cada vez eran más nómadas, tenían menos instrumentos materiales y pues de modo no tenían cómo hacer una música muy refinada. Y me imagino que si esa música que hoy conservan los nativos del norte en sus reservas y demás, la vamos bajando hacia el sur hasta llegar a la civilidad, a Náhuatl, pues ya se convierte en orquestas, en textos escritos, partituras en arreglo y todo tipo de cosas, ¿no? Pero sin perder esa esencia que se conserva en la música del norte. Eso es lo que he estado analizando Huaycan. Hasta qué punto la música del norte y la de Anáhuac pudo ser similar y dónde estaban las diferencias. La otra cosa es que las civilizaciones de Anáhuac y Tahuantinsuyo son demasiado parecidas en lo estético, en todo lo plástico, en lo religioso, en la construcción de pirámides, en todo, se parecen tanto que no es posible que no hubiera aparecido música. Afortunadamente sí se conserva música andina bastante prehispánica, se conserva, porque a diferencia de Mesoamérica, que enseguida los cristianos se regaron por todos lados, en la zona andina hay regiones donde no entraron hasta el siglo XX. Así, y sí se conservó bastante material musical original. Huaycán entonces ha mezclado un 75%, me dice él, de estilo piel roja, por usar esa palabra que no es la correcta, pero estilo norteamericano, con un 25% de estilo andino, y lo ha refinado, digamos, no dejarlo solamente en la música étnica popular, sino refinarlo para tratar de darle el tono que pudo haber tenido eso en los templos y demás. Su modo de fabricar la música es visualizarla, decirle algo, sugerirle cosas a la IA musicaliza eso, corta fragmentos, los que le parece que reflejan el intento, los va uniendo y termina construyendo una música con apoyo de la IA, pero la IA como herramienta, no como creadora. Así que, respuesta a Rosita, los textos son 100% originales, la música es creada en la actualidad sobre una base étnica, etnológica, real, de modo que si un mexica de la época de Nezahualcóyotl resucitara hoy y oyera esta música, reconocería, se daría cuenta de que está inspirada en su música antigua. No es igual, por supuesto, tiene sonidos que ya son nuevos y cosas así, pero reconocería el intento. Bueno, ya que lo mencionas, también con respecto a la música, hay una parte, digamos, la que me quedé pensando que por la cual los músicos actuales pues, no se meten a hacer estas investigaciones porque, digamos, estos instrumentos, que hay muchísimos, digamos, generan sonidos muy distintos a los que estamos acostumbrados. Entonces,
se sale de lo cotidiano, ¿no? Con un silbatito chiquito puedes, generar, en música o en el ámbito sonoro le llaman ruidos. Estos para ellos son ruidos porque no los Sí, tienen claro, no los identificados. califican, solo es un ruido. Exacto, entonces, bueno, ya que y hiciste mención, ayer fuimos, Vicente, mi mamá y yo, a una conferencia, se llama, La forma del sonido. Aquí pueden ver este libro. Lo hizo, es una investigación de, digamos, allá en Guadalajara, en el Museo de Guadalajara, tienen muchas piezas, hicieron una investigación, sacaron fotos, muy buenas a varios instrumentos, pero además hicieron reconstrucción. Y Gonzalo Ceja, que es alumno del ingeniero Roberto Velázquez, eh, tocó estos instrumentos. Entonces, esto pues, es muy importante porque es lo que el ingeniero siempre había querido. Ahorita les voy a mostrar, para que puedan, aquí está en este libro, a ver si lo pueden ver por ahí. Ahí está Gonzalo tocando una figura de humana. Entonces, le voy a quitar el filtro a esta cosa para que lo ¿Quién puedan iba a ver bien. imaginarse que eso fuera un instrumento musical? Sí, Hay que exacto. ser músico para darse cuenta de que tiene una boquilla por detrás. Si no, tú pasas por el museo y no te das cuenta de eso. Es lo que nos narraba justamente Gonzalo, que le vio esa oquedad. Podría pensar que era para que no se estrellara la cerámica, pero ya la intentó tocar y sí tocó. ¿Y cómo suena? Justo lo que quería el ingeniero, aquí lo podemos ver. Si escanean ese código QR, van a escuchar el sonido de ese instrumento tocado por Gonzalo. Entonces ahí se los dejo a ver si déjenlo acomodo un poco más porque por la forma en la Y que qué impresionante, es decir, tiene la música directa. Ese es el trabajo que hace falta. exacto. Y el Entonces, ingeniero ya no lo vio, pero finalmente su esfuerzo funcionó. exacto, es justo lo que quería. Y en este libro, si lo llegan a conseguir, pueden ver casi la mayoría de los instrumentos. Este, a ver si ahí lo pueden Hay que enfocar. fijar, hay que parar la Sí. transmisión, sí, claro. Bueno, si no les voy a sacar una foto, pero también a ver al revés, para que se vea clarito y lo puedan, creo que Sí, sí, ahí ya van a poder escanearlo sí, ahí ya va. para escucharlo. Entonces, también esta exposición está en Guadalajara. Al parecer se va a quedar de forma permanente allí en el museo porque las piezas son del Museo de Guadalajara. Por ahí, Lili, si andas por allá, el Linter, si no, pues, a ver si podemos visitarte, pero ya yo creo que de ahí pueden escanearlo y pueden escuchar estos sonidos, que es justamente lo que quería el ingeniero, tener esta base de datos. Y bueno, ya afortunadamente con Gonzalo, su Sí, alumno ya todo lo que ha pudo seguido hacerlo. él. Y en este libro que se llama La forma del sonido en el occidente de México, aquí lo pueden ver, tiene muchas piezas que igual tienen estos sonidos, aquí así, aunque no puedan escanearlos, pero lo pueden ver de rápido. Estos son los códigos QR y aquí están los instrumentos con los que ¡Wow! se ¡Qué tocan. completo está eso! Está impresionante. También Sí. se encuentra ahora ahí en el Museo de Antropología la feria internacional. Pueden pasar y ahí pueden encontrar este libro. Bueno, si llegan a ir, nada más dicen que van a la feria del libro y ya no les cobran la entrada a todo el recorrido. Entonces, ya hay muchos instrumentos que tocó el mismo Gonzalo y que al escanearlos los puedes escuchar. Eso es fascinante, ¿no? También, como digo, como aporte al ámbito de la música, ¿no? Porque si tenemos esos sonidos ya directos de los instrumentos, pues, la reconstrucción Sí. musical, ya en Esa es cuanto a una la parte del música, asunto. sí. Sí.
La primera parte es los textos. Sí, sí, sí. Porque era la base de todo. En realidad la música anahuaca se basaba en textos tradicionales que reflejaban mitos. Es decir, los textos eran parte de escenografías donde se reflejaban los mitos. No era música como por hacer música como ahora, para nada. Y Ujú, esos textos afortunadamente se conservan muchos de ellos. La segunda parte son los sonidos. No podemos saber cómo sonaban los instrumentos de cuerda o de materiales perecederos, pero por lo menos los de cerámica y hueso, de alguna manera, y piedra, sí se sabe, porque siguen sonando hoy, solo hay que afinarlos un poco y eso. Sí, tenían algunos instrumentos de cuerda, por lo menos dos, recuerdo yo, que aparecen en las dibujados, ¿no? Y que habría que investigar. Quizás hubo otro tipo de instrumentos, los cronistas hablan también de gongs tipo chino, pero que eran de láminas cuadradas supongo, de bronce, con algo de plata, quién sabe qué. ujú. Por supuesto, todo eso fue fundido inmediatamente para llevárselo para España, ¿no? Pero si queda alguna descripción, vale la pena que se pueda algún día investigar. Por ahora, la investigación sobre, no música, sino sobre sonidos prehispánicos, es lo que ustedes acaban de ver. Simplemente objetos arqueológicos y ver si tiene algún sonido, registrarlo y demás. Ver también algo que insistía mucho el ingeniero, es ver las escalas. Entonces, si tienes una flauta con una serie de agujeros, por ahí puedes captar las escalas. Ellos dicen que usan dos, pentatónica y heptatónica. La heptatónica es la que usamos hoy. Eh, este, el tercer elemento ya es propiamente la música. Y eso se agarra, como lo está haciendo Boykan, a través del análisis etnológico. Es decir, qué es lo que queda y tratar de imaginar cómo ha derivado esa música, qué es lo que ha ido perdiendo, cómo pudo haber sido. Y finalmente mezclas todo esto. Hay un cuarto elemento que ya les mencioné, pero eso veremos si algún día alguien le hace caso, que son las partituras que quedan propiamente en los textos nahuas, donde el escriba no solo apuntó la canción, sino que abajo ponía el ritmo y la melodía con unas sílabas que no significan nada en náhuatl, que son simplemente sílabas musicales, pero como les dije, eso no se ha descifrado. Si se uniera todo esto, yo creo que saldría la música anahuaca en por lo menos un 80% de fidelidad. ¿Ves? Que se puede hacer. Hay un problema en contra de esto. Y es que cuando el investigador empieza a tratar estos asuntos, empieza a bordear el tema de la apropiación cultural. Porque ahora se están poniendo las cosas que tú no puedes simplemente investigar un hecho anahuaca por amor a la cultura o para impedir que se pierda algo, sino que solamente lo puede hacer gente de alguna comunidad, y como la gente de la comunidad son católicos y ahora son evangélicos y eso no les interesa nada, pues lo están dejando de lado. Es decir, se está dirigiendo la investigación por un cauce racista que es peligroso. Sin embargo, lo decimos públicamente, la iglesia tolteca no es racial, ni es racista, ni le importan las razas. Es una cuestión ideológica. Nosotros creemos en ciertas cosas, amamos ciertas cosas y por eso vamos para allá. Mi sugerencia a los investigadores: tengan cuidado, no choquen de frente con la ley, pero no dejen la investigación, porque Anagua está en el momento que se está muriendo lo poco que queda, se está extinguiendo. Y si además de eso, por miedo a las reacciones de la ley, vamos a dejar de investigar y vamos a dejar de hacer nuestro deber, bueno, pues es el tiro de gracia a la cultura. Paralelamente a las personas que puedan influir en las leyes y demás, por favor, mediten antes de hacer una ley, mediten antes de aplicar una ley, vean sus consecuencias, porque la destrucción de la cultura prehispánica es una catástrofe mundial. Eso ya no se reconstruye más. Son culturas que están a borde de la extinción. Es la señalización que hago. Afortunadamente este libro pudo salir ahora. Quién sabe si el año que viene puedan sacar una investigación como esta sin que haya un vivo que diga: esto es de mis antepasados, por tanto me tienen que pagar tanto dinero y si no vas a la cárcel. Ujú. Y bueno, vamos a seguir. En Nahui Sholot, Frank, ¿has considerado tener tus libros en inglés? Mi maestra de Sí. Kundalini quiere incorporar trabajo de ensueño y libro de los 7 umbrales del ensueño sería ideal. Órale, qué buena nota, gracias por decírmelo. Mira,
Justamente ayer me enviaron la primera traducción, fue una traducción de un folleto para probar. Y sí, sí está funcionando. También me enteré que han clonado mis libros y lo están vendiendo por ahí en español e inglés, y con traducciones ya toscas de la IA, sin ninguna sutileza. Entonces tengo que apurarme en hacer esas cosas. Sí, el inglés ya viene, ya empezó. Quiero tener 2, 3 cosas antes de fin de año, y ahora que tú lo mencionas, efectivamente, el libro del ensueño de hecho, el libro del sueño ya está traducido al inglés desde hace 2 años, solo que no lo he subido. Lo tradujo Isabela, que es una gran amiga de la causa, y tengo que ver. Qué bueno que lo mencionas, ¿ok? Muchas gracias. Y sí, bueno, Naui Sholot es instructor de Kinam allá en California también. Ok. Pues, También, Naui, permíteme, Chinaui, los folletos ya van. Eso te va a funcionar. Pues también va un libro que acabo de hacer que se llama Toltecapantli. Y ya que lo dices, vamos con los 7 umbrales del sueño. ujú, sí, exacto. También Alfredo García Chávez manda saludos a la banda Living Energy Solar Service, Malokin, compañeros más iguales desde Coach Mayap, John Botic, muy agradecido por el saber compartido. Salvador Mendoza, saludos, muy agradecido por el intento. Maesk 52, saludos desde Monza, Italia, mis estimados toltecas. Agradecido por su labor, este canal es un gran punto de partida para entrar en la cosmovisión de Anáhuac, la Socamati, es lo que nos comenta Darius Folk. Antes de que la Tierra se calentara, después de las eras de hielo, todo lo que hoy son selvas tropicales servían de civilizaciones y culturas. Eso, ya que Darío lo menciona, es un tema que hay que tomar en cuenta, y es que el clima va cambiando. Y en el caso del Amazonas, el clima se va haciendo cada vez más selvático. Pero hace 10.000 años eran praderas ideales para cultivar. Así que si en ese momento hubo civilización ahí, tenía condiciones climáticas diferentes de las de hoy. Y esto debe orientar al investigador. Porque si tú vas pensando en una selva, bueno, vas a aplicar cierto tipo de investigación, ¿no? Pero si te das cuenta que hace 10.000 años eso eran praderas, vas a usar otros parámetros. Pero mira, es muy pronto para hablar de ese asunto. La investigación va a seguir. Yo imagino que en unos 10 años empieza a haber resultados ya más firmes a medida que se financien expediciones de investigación en el terreno y se hagan excavaciones y demás. Ojalá las leyes no impidan hacer eso en el futuro, porque también Latinoamérica está en una coyuntura muy rara. Y bueno, Exacto, también Living Energy, o el culto del jaguar Balam pudiera haber venido del Amazonas hasta los Olmecas, justo así este comentario donde te y lo mira, presento. Balama y también es decir, Jaguar hay en México también, ¿no? Hasta en el norte han subido los jaguares, y por supuesto en toda Sudamérica. Pero la presencia del jaguar en el arte de Perú y México, sobre todo en la zona maya, es tan fuerte que da a entender que ese motivo cultural surgió en un lugar donde el jaguar era básico. Y eso es la selva amazónica, donde es el animal que te depreda, ¿no? Acá es una rareza encontrar un jaguar, pero en el Amazonas todavía sigue siendo abundante. Pero no es solo el jaguar, sino también un montón de elementos que van alrededor del jaguar, que son animales o plantas del Amazonas. Entonces, repito que esto es muy especulativo, pero lo que sí se ha definido ya es que hace unos 4.000 años hubo tanto en México como en la zona del Perú una religión, por decirle así, una cosmovisión o un simbolismo que se basaba en una figura en particular. A ver si un día hablamos de eso. Esta figura tiene una forma humanoide, pero tiene cara o boca por lo menos de jaguar, pero también tiene atributos de ave y de serpiente. Es como una mezcla de cosas. Porque otra cosa que tenemos que decirles es que estos 4 rumbos de los tonales, estos 4 elementos, también son 4 animales simbólicos. Es un animal que nada, un animal que se arrastra y cosas así. Eh,
El simbolismo, entonces tú empiezas con un detalle y lo vas articulando todo. Y cuando encuentras una pieza, una figura, una representación, como este que le llaman dragón prehispánico, que es de hace 4.000 años, así le llaman los antropólogos, porque tiene la función del dragón, la misma función que tiene el dragón en el viejo mundo, el simbolismo chino o europeo, tiene ese ser aquí en Mesoamérica y en los Andes. Y si tú te encuentras todos estos elementos mezclados, la cuestión inevitable es de dónde vino esto. Esto no surgió en una montaña, esto surgió en una selva. Entonces, es posible que esa primera civilización no solo haya creado la arquitectura, que si las chinampas y demás, sino la ideología, la religión. Sí, Chinagüe, adelante. Y bueno, también saludos a Isabel Noemí, que está en desde Argentina. Salvador Mendoza, en Michoacán, acaban de dejarnos ver una estela de 400 años de antigüedad. Luis Miguel Quijano Landa, presente, hermanos Soltecas. Acutde también manda saludos. A Federico Quintela, saludos compañeros desde Montevideo, Uruguay. Qué pena que los invasores hayan tenido esa voracidad de lo que nos hubiéramos ahorrado en sufrimiento, es lo que nos comenta. Neutrón Cabo, también manda saludos. También Luis Miguel Quijano, gracias por tocar el tema del temazcal. ¿Cómo se llama el libro del temazcal? Pues es el ritual de los backups. Lo encuentras en iglesiamaya.com. Sí, a ver, el libro maya que menciona tanto el temazcal un montón de veces es el ritual de los backups. Y como dice Jonathan, en la iglesiamaya.com es la página donde está eso. Pero si te refieres al libro que publicó la Universidad de Chapingo, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama, lo he tenido varias veces y no recuerdo cómo se llama, pero es un libro bastante conocido, lo puedes buscar así, Universidad de Chapingo, Temazcal, y enseguida aparece ese libro bien conocido. Disculpa que te haya interrumpido, John, pero creo que él está preguntando sobre el libro que explica cómo construir temazcales y eso, ¿no? Sí, bueno, cualquiera de los dos. Sí, Sí, pero claro. sí, es que sí había escrito aquí el ritual ¿de qué? El ritual Ah, de ya, 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 ya. Pero está Gracias. bien también el otro, Sí, le hago énfasis a ese otro libro porque fue un gran trabajo que se hizo ya hace como 20 años y que vale la pena difundirlo. A mí me gustan los de Macalé. Respecto al ritual de los backups, es un libro tan complejo que más vale que un día lo tratemos por aquí, aunque sea un poquito por arriba, para quienes quieran leerlo, que vayan ya con algunos elementos, ¿no? Si me está escribiendo, está saludando David, que dice que está tratando de entrar, pero no puede, quiere saludar. no, no tengo la invitación. Bueno, ya que intente, Sí, claro. A ver entramos y si le ya da tiempo igual en su nos momento. avisa. Sí. Entonces, ¿algo más, John? Porque yo tengo un Sí, tema para terminar. sí, sí, también, eh, Neutrón Cabo, no hay que quitar el mérito al tipo de hierbas medicinales para limpiar pulmones, piel Ah, no, de no, claro, claro, no, no. desintoxicar. Las hierbas son la base de la medicina. No hay que quitarles el mérito. Lo que hay que usarlas bien, porque todo tipo de hierbas. Si las usas mal, puede ser hasta un veneno. Así que las hierbas no tienen la culpa de cómo las usa la gente. Hay que quitarle mérito a quienes no saben de hierbas y fingen que sí. Esas sí no tienen ningún mérito, son personas que están arriesgando la vida ajena. Las hierbas, felicitaciones. En cuanto a las personas que usan hierbas a estudiar, ¿qué tiene de malo estudiar? Exacto, es eso justamente, no estamos en contra del temazcal ni que se haga temazcal. A lo que nos referimos también es que de repente llega cualquier iluminado que de la noche a la mañana ya se cree temazcalero y empieza a hacer cualquier tontería, y sí, pues no. A mí me impresionó mucho ver a estos compañeros, uno de ellos una persona bien conocida de la causa, le mando un saludo, él sabe de quién estoy hablando, cómo lo sacaron desmayado y él, se supone que el viejito que estaba haciendo el tema Cal sabía de ese tema, ¿no? Y no sabía. Entonces, no crean a la primera en lo que les digan por ahí, siempre verifiquen las cosas. Si van a un tema acá, verifiquen que no tenga grietas, que esté todo higiénico, que una serie de cosas. Vamos a dignificar ese, ese sitio, esa práctica,
porque lo merece. Las cosas de Anáhuac no solo hay que rescatarlas, también hay que dignificarlas, es decir, hacerlas bien. Exacto, también un camino en espiral. También nos comenta, veré nuevamente todo este regalo, un gran programa. Y Luis Miguel Quijano, ¿podemos usar el temazcal para esparcir la toltequidad? Miguel, no sé si a ti se te ocurre y funciona bien, si lo haces con cuidado, si no está violando ninguna ley, porque luego hay países donde son muy delicados con eso, ¿no? Sí. Eh, Me parece excelente. Yo creo que el tema que sobre todo funciona para, digamos, hacer un consejo. Así lo usaban los pueblos del norte, ¿no? Hacían después de un peregrinar no sé cuántos kilómetros por su territorio, hacían sus temazcal, se sentaban ahí, hacían consejos, ¿no? De qué está bien, qué está mal, qué hay que cambiar y eso. Se presta, porque como estás en la oscuridad, además estás centrado en el tema, no hay mucha distracción, pero se presta para un montón de cosas también el temazcal, ¿no? Ujú. Recuerden, en la antigüedad era sobre todo de higiene. Hoy esa función ya se ha perdido porque no tiene sentido. Pero hay otras funciones que quedan. Yo no quiero recomendarlo como práctica tolteca, porque tampoco quiero que a la iglesia tolteca le caiga el descuido de tanta gente descuidada que hay por ahí, ¿no? Pero Ujú. sin duda es una práctica prehispánica que vale la pena conservar. Exacto, pues vayan con quien tiene experiencia y también que sepa lo que hace. Claudia García, gracias Frank. Los rezos del ritual de los Backup dicen que el niño al nacer se asomó primero en la ramada y luego en el temazcal, donde fue creado por los 13 y 9 dioses en calendario. ¿A qué se refieren? Bueno, qué bueno que estás leyendo esa locura. Ese libro es puro simbolismo. Mira, el niño que está naciendo finalmente es Seacat. Los mayas le hubieran dicho Humben, ¿no? Pero en realidad le llamaban Hunahpu, los mayas del sur. Pues bien, es el profeta por excelencia, que encarna a todos los niños. Lo que está diciendo, ¿sabes qué? El profeta no es diferente, no viene, no es un hijo de Dios que viene mágicamente, ni mucho menos, es un niño que nace como cualquier otro y que se levanta, y por eso es que es un ejemplo. Luego, el simbolismo se adecua a esta identidad, ¿no? Del niño que nace. Eh, Está diciendo esto, él baja, bien, asciende de los 9 niveles de inframundo y baja de los 13 niveles del cielo. Lo que está diciendo es que en un ser vivo se unifican un montón de fuerzas telúricas y fuerzas evolutivas, animales y demás, e incluso la materia, se unifican. Esos son los 9 niveles de inframundo, con un montón de potenciales de evolución de conciencia que bajan del cielo, son los 13 cielos. Recuerden una cosa, 13 cielos no quiere decir 13 uno encima del otro, sino 7 pisos con 13 escalones. ¿Ok? Y los 9 inframundos tampoco son 9 por aquí para abajo, sino eran 5 inframundos con 9 escalones. Por eso todavía hoy en el habla popular de México, cuando tú quieres hablar de lo más profundo, hablas del quinto infierno o quinto inframundo. Ahora, cuando se unifican esas fuerzas telúricas y esas historias evolutivas animales que tenemos en nosotros, con esos potenciales de desarrollo de conciencia, surge ese niñito. Es lo que quiere decir ahí. Y no solo lo asistieron los, vamos a decir, los dioses de abajo y de arriba, ¿no? Sino también los de los 4 rumbos, porque los 4 rumbos les dieron cada uno sus vehículos. Esto en el ritual, si has leído ya más para adelante, ves que hablan una y otra vez de los colores y de los rumbos. Que si el cargador rojo, el cargador negro, el blanco, el amarillo, una y otra vez. Eso se dice yo creo que más de 200 veces en ese libro. ¿Por qué? Porque estos cargadores son los vehículos que nos sostienen. Son literalmente nuestros cargadores. Nos carga el cuerpo físico, la energía vital, las emociones y la mente. Y todo el libro es una larga descripción de cómo nace el niño y finalmente sobrevive, pero pasa mucho trabajo al principio, que es una alegoría de qué hacer con nosotros mismos. Nosotros somos ese niño que está naciendo permanentemente. Vamos a nacer al mundo del Nahual. Que depende, el mundo del Nahual depende de que logremos organizar, equilibrar correctamente esos 4 cargadores. Cuando los 4 cargadores se unen en el centro es el área del Nahual, entonces se despliega el arriba y el abajo. En fin, el libro es maravilloso. Es para mí el mejor pedazo de literatura que ha quedado del México antiguo. Eh, Horrorosamente traducido hasta ahora, no te puedes imaginar. Terriblemente traducido, con un descuido que impidió que yo conociera ese libro desde hace décadas, sé de su existencia hace toda la vida, y nunca lo había leído porque pensé, estas son cosas
terribles, ¿no? Tonterías, recetas de cocina, cosas así. Hasta que un día me dio por abrir, déjame leer directamente en maya, no la traducción, y vi que era otra cosa. Y me pregunto cuántas cosas más están esperando en Anáhuac, que vayamos a descubrirlas, ¿no? Y por eso insisto en que no se obstaculice el trabajo del investigador. Exacto. Y bueno, pues regresamos, ¿no? Justo al inicio del programa, hablando de estos simbolismos del viento, del aire, del fuego, y pues, aparecen ahí, cómo se puede verificar, ¿no? Sí, distintas cosas, y cómo es la cosmovisión, ¿no? Que se puede, se va mezclando todo. También, Clau, nos comenta si podría copiar por aquí el código, pero bueno, después, lo mando directo. En la grabación ya nos confirmó Federico Quintela que se puede escanear el código. También Nahui Sholot escaneó el código para escuchar el sonido de este silbato. También te lo mando, pero eh, a los que están viendo el programa pueden darle pausa en la grabación. Cuando quede la grabación le dan pausa y de ahí lo escanean directamente para que puedan escuchar el sonido de este silbato. Y al ratito te mando el link, Frank, para que también lo escuches Gracias. esta vasija. También Alejandro Olvera Herrera, saludos desde Tulancingo. ¿Podrías compartir el trabajo de Huaycan? Sí, nada más entra a las redes, ¿no? Igual pondremos por aquí el link. También está por ahí en el Facebook de Iglesia Tolteca. Lo compartió Frank el día de ayer. Te estoy Compartió pegando el aquí el video. enlace de la página de YouTube donde yo lo veo, que dice así, youtube.com/, el con mayúscula el Huaycan con mayúscula la W y la K. Ya se lo Exacto. pegué ahí a Shinawi por si quiere subirlo por donde sea que esté transmitiendo esto. Entonces, pues yo ahí me meto y voy entrando a lo que él va publicando, le doy clic para ayudarlo, sí, Exacto. para promover. Exacto, justo ya está aquí en el mismo chat, igual ahí lo pueden verificar, entrar directo, eh, a las canciones que ya están Y ya publicadas. tiene un Sí. montón, ¿eh? Sí, porque además está publicando, últimamente ha estado publicando dos versiones de cada canción, una Ujú. más melódica y una más así como más como propia para ritos y demás. Su interés es que esto se pueda usar en ritos para pulir un poco la música que se está usando, que a veces son cosas muy inventadas o algo así. El otro interés, lo voy a decir aquí, espero que no se disguste, es que Huaycán es danzante de la tradición neomexica, entonces está haciendo la música de modo que se pueda danzar, porque si se asocia la danza con la música, con el canto, ya eso ya no hay quien lo olvide después, se va a convertir en un poder cultural. Entonces, me da mucho gusto. Recuerden si pueden dejarle su like, porque eso estimula y al mismo tiempo ayuda a que se difunda la info. Exacto, ya el algoritmo de YouTube lo va recomendando y justamente ya se llega a más personas. También un camino en espiral. Todos hablan, serán sus miedos para dividir. Sigamos adelante sin escuchar lo que no suma, porque puntas, flechas son pocas. Gracias, maestro Frank. Ánimo invencible. También a Living Energy, Solar Service tenemos efemérides del calendario unificado, marco lógico de relación de lo sagrado, relación espacio-tiempo, signos, símbolos, animales, plantas, que unifique la cosmovisión de la iglesia tolteca. Deme un segundo, tengo que ir a ver un gato. Sí, muy bien. Y bueno, tal como tal, no hay hasta ahora una recopilación oficial de este calendario unificado. Por ahí vamos publicando de a poco algunas efemérides, pero bueno, tenemos digamos en el calendario que pueden descargar desde las páginas de Facebook y de
de la Iglesia Tolteca y de Nación Tolteca. Ahí pueden ver, por ejemplo, algunas efemérides que son y los inicios de veintena, estos aplicados en el calendario civil. Ya que estás igual en la zona maya, también el calendario civil no es referente a la cuenta larga, y pues, ahí pueden ver los inicios de veintenas y bueno, es una importante labor que tenemos que hacer justamente para encontrar estos simbolismos, ¿no? Pero bueno, sabemos y estamos conscientes de que hace falta, pero solamente eh, estamos enfocados en estos momentos en dar a conocer justamente el calendario, ¿no? Que es lo que nos llega a hacer falta, pero sí, tenemos que profundizar. Gracias por hacerlo notar. Vamos a ver, también tenía un trabajo adelantado, Miguel. Vamos a poder ver qué hacemos al respecto. También a Alejandro Olvera, muchas gracias, ya nos contestaste por acá. También Living Energy Solar Service, esta ahorita que regrese Frank, se la paso porque es lo que nos estaba comentando. Y bueno, pues también recuerden que pueden, igual ver esta grabación, la publico en el canal de Iglesia Tolteca, también en el de Nación Tolteca y en el canal Toltecayo. Si pueden apoyar igual con un me gusta, eso, compartiéndola, ayuda muchísimo para que tengamos mayor difusión de estos temas. Y por ahí también les estaré, nada más que la encuentre, compartiendo esta conferencia de la presentación del libro que les hablaba, para que igual puedan tener acceso a estos sonidos que son impresionantes. Y bueno, aunque la tecnología actual no es, en cuanto al sonido, no es de mucha calidad, eso nos damos cuenta porque al escuchar estos sonidos de los silbatos tocados en vivo, en presente, eh, las grabaciones no los detectan, ¿no? No detectan toda esa magnitud que generan. Entonces, bueno, a ver, vamos a seguir escuchando por acá, bueno, leyéndolos. No sé si se me pasó alguno. Voy a buscar. Ok, creo que ya están todos. Habían plegarias de sanación que eran susurros, ¿no? Más que danzas, ¿verdad? Esto, Living Energy Solar Service, pues los podemos encontrar justamente, lee eh, este ritual de los backups, danzas como tal registradas, pues no había, digamos, indicaciones no vamos a encontrar. Es como en la parte de Kinam. Lo que encontramos son las posturas ya finales. Obviamente se ven en las piezas estos movimientos o la intención de movimiento, ¿no? Esto ya con el arte y la sutileza que se le da a las figuras, se puede detectar justamente hacia dónde va, pero pues lamentablemente no había videos, bueno, formas de grabar videos, y solamente podemos darnos cuenta de hacia dónde va o hacia dónde viene. Es como una especie de fotografía, lo que ha quedado. Es tal como hicieron en la danza hindú, ¿no? También hicieron un rescate de las pinturas, y pues lo actual, se basa justamente en eso, porque bueno, eh, no quedaron estas descripciones como tal de cómo llegar de un paso a otro, eh, y por eso nos quedamos
nos quedamos con estas interpretaciones, ¿no? Pero bueno, también pues, el cuerpo humano pues, es uno mismo en todos lados y hay que, digamos, aplicar esa otra parte, ¿no? Ya de experimentación. eh, una cosa es el estudio, como ya lo veíamos, pero la otra es la práctica. Pues hay que tener justamente un equilibrio como en Temazcal también nos decía, ¿no? Frank. Y bueno, recordando también esa parte del Temazcal, eh, pues, hay citas donde nos dicen que, por ejemplo, los hombres no entraban mucho al Temazcal, ¿no? Porque era más de esta de esencia femenina y ahora se me hace absurdo, ¿no? El poder ver cómo estos temazcales guerreros que tienen que ser muy, muy fuertes y pues, ya terminan hasta inconscientes de tanto calor que queda por ahí. Pero bueno, ya que estás por ahí, Frank, Ya que lo dices, si me permite una observación. Lo que sí. dicen las crónicas con toda claridad es que a los guerreros no iban a Temazcal. No había temazcales guerreros. Los temazcales eran para la vida urbana. Los guerreros no entraban ahí mientras estaban en función guerrera. Ya después que iban a su casa, normal. Pero esto de temazcal guerrero es una reutilización de un tema antiguo sin entender muy bien de qué se trata. No hay temazcales guerreros. Así que si te piden que te sacrifiques físicamente para hacer un temazcal o para cualquier otra cosa, no están entendiendo para nada la tolteca. Yo un día quisiera hablar aquí también de una serie de prácticas que están circulando ahora que incluyen el torturar el cuerpo físico o pasar mucha sed, con mucha hambre y demás. En la actualidad, la gente piensa que mientras más extremen las condiciones, más mérito van a adquirir. Eso están alimentando el ego. Si tú haces una práctica espiritual por lo que vas a adquirir, solo sirves al ego. Las prácticas espirituales no son para adquirir cosas, son para ofrendar nuestro apoyo a los demás. Y torturar al mundo, torturar al cuerpo, no tiene nada que ver con el camino tolteca. Algún día me gustaría hablar de eso, ¿eh? Porque sí se ha puesto de moda. Ya sabes que los pueblos piensan que si las cosas se hacen de manera extravagante, exagerada, plumas cada vez más largas, cada vez más esfuerzo, más caliente el temazcal, más hambre, más sed, hay gente que se engancha del pellejo. Entonces, Ujú, dolor, van a adquirir algún tipo de mérito. ujú. Sí, me Eso hizo, destruye la cultura. ¿Ok? Si quieren ujú, defender al agua, tengan un punto de vista equilibrado del mundo. ¿Sí? me hizo recordar esa parte donde Seacatl les indica, ¿no? Que justamente ya no es necesario y rompe sus espinas Claro, no hay de que pincharse sacrificio. ni mucho menos. Ajá. O sea, que no hace falta hacer todo Sí. este tipo de... Conozco varias personas que están en este tipo de prácticas. La característica común es que no saben una palabra en agua, no pueden traducir una página, no han leído un libro. Se sienten muy especiales porque torturan un mono. Eso no es el camino tolteca. El camino tolteca es cultivarse para servir a los demás. Si no, el que no quiera hacerlo, bueno, no malogres, no uses mal las palabras. Si no estás siguiendo la tradición anahuaca, no te digas anahuaca, diga, no, esta tradición me la inventé yo, se la inventó el abuelo fulano, ¿no? La tradición anahuaca quedó claramente sentada en la fuente de anahuaca, solo tienes que estudiarla. Exacto. Y bueno, pues no sé si tengas ya algo para cerrar, porque ya Sí se nos quisiera acabó el cerrar tiempo. después de este incidente con una gata que anda correteando por allá afuera. Este, quisiera decir lo siguiente, estamos en los últimos momentos del atado número 19 de la presente serie de atados. Los atados se agrupan en paquetes de 20, es decir, 1040 años. Y estamos en el número 19, que también es el último paquete de atados del presente sol, que es el último sol de la rueda del sol. Es decir, han coincidido una serie de cierres de ciclos bien interesantes. Se está acabando el sol, el quinto sol, con lo que se está sellando la rueda de los 5 soles para que reinicie, ¿no? La rueda de los soles, ustedes saben que cada sol está orientado a un rumbo y el centro. Hay sol de agua, de tierra, de fuego, de aire y de movimiento. Con lo cual, adelanto que no hay este sol.
después de terminado el quinto sol, viene otra vez la rueda por completo. Este, esta rueda, su último paquete de atados, comenzó hace 1000 años. Ahora en noviembre de este año sellamos el atado 19 y se abre el atado número 20, que es el último, que se va a extender desde noviembre del 26 hasta noviembre del 78, del 2078. Por lo tanto, el siguiente atado va a ser un momento el momento en que realmente estas cosas que estamos intentando ahora se van a extinguir o van a crecer. El momento en que sobrevive la nagua o se acaba para siempre. Por lo tanto, los aniversarios que estamos celebrando ahora, en esta época, son los últimos del atado, ya no se van a repetir. Queremos hacer una ceremonia específica ahora el 18 de octubre y después otra el 19 de noviembre, que es la que corresponde al cierre de atado. Los quiero invitar a esas ceremonias. Van a tener su parte virtual y también quiero sugerirles que tengan en cuenta eso, que se están cerrando ciclos y que por lo tanto es un momento de recapitular lo hecho y de hacer proyectos, trazar planes para el futuro. Eso quería decirles. Muy bien, pues entonces con eso cerramos, y pues nos encontraremos la próxima semana en el Nick and Nash, y bueno, pues agradecerte, Frank, por todo lo que nos compartes y pues agradecerles a todos los que han estado aquí con nosotros y los que van a ver el video después, pues, seguimos en contacto. Cómo no, nos vemos. Gracias.